Bueno, entonces tenemos pendiente el origen de la curva verde. ¿Sí? La curva verde que describe el diagrama de fases, presión versus composición, pero en términos de la composición de la fase vapor. ¿Cuál es el origen de esta curva verde? Bueno, y el origen es relativamente sencillo, ustedes pueden intentar realizarlo, no es muy complicado. El origen de esta curva verde se puede obtener a partir de las expresiones que ya conocíamos. Y fíjense, en lo que respecta a la fase líquida, en el líquido tenemos las relaciones de Raoult, o sea, el vínculo entre la composición de la fase líquida y la presión de vapor de cada componente, o sea, las presiones parciales a través de la ley de Raoult. Tenemos la condición de cierre, digamos, de la fracción molar, la suma de las fracciones molares de ambos componentes tiene que valer 1. Tenemos la relación para la presión de vapor total, que tiene que ser la suma de las presiones parciales de vapor. Y lo que nos falta es las condiciones que vinculan las presiones parciales con la composición justamente de la fase vapor. Y eso es, digamos, como las leyes de las presiones parciales de Dalton, que indican que la presión parcial de un componente de una mezcla gaseosa es igual a la presión total de esa mezcla gaseosa por la fracción molar del componente en cuestión en la mezcla gaseosa. Por lo tanto, podemos expresar la presión parcial del componente A en términos de la fracción molar en esa fase vapor, y podemos expresar también la presión parcial de B en términos de la composición de la fracción molar del componente B en la fase vapor en la mezcla. Y la presión total, obviamente, la presión total en la fase vapor, que es la suma de las presiones parciales, está vinculada por esta misma expresión. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos una expresión para la presión total de vapor con las presiones parciales, y tenemos por un lado el vínculo entre las presiones parciales y la composición de la fase líquida, y el vínculo entre las presiones parciales y la composición de la fase vapor. Entonces, jugando con estas expresiones matemáticas, uno, por ejemplo, puede reemplazar la presión total, la presión parcial de A en términos de la composición en la fase líquida, y simplemente después deshacerse de la composición en la fase líquida a través de el vínculo entre esta expresión y las presiones de la fase vapor. Hay que jugar un ratito en el papel, y después de hacer eso se puede llegar finalmente, reagrupando los términos que nos quedan, a la expresión de la presión total de vapor en la mezcla en función de la composición en la fase vapor. ¿Sí? Fíjense que esto ya no es una ecuación lineal, sino tiene este aspecto, esta función se llama homográfica, y tiene esta curvatura que se observa acá. Entonces fíjense que la presión de vapor total en la mezcla en función de la fracción molar en la fase vapor, al igual que ocurre en la fase líquida, queda dependiendo de las presiones de vapor de los componentes puros, con una funcionalidad un poco más compleja. Pero si uno analiza, de vuelta recupera. Cuando la fracción molar del componente A es 1, si el componente A 1 es puro, cuando esto es 1, este término se cancela con este, y nos queda que la presión total, como tiene que ser, es la presión de A puro. Y si la fracción molar del componente A de la fase de vapor es 0, o sea, no tengo el componente B puro, si esto es 0, este término se anula, esto se simplifica con esto, este pasa arriba, y luego la presión total es la presión del componente B puro. En el medio tenemos esta funcionalidad curva que viene dada por esta expresión que está acá. Entonces ahora sí tenemos una comprensión global de por qué la presión total de la mezcla sigue esta curvatura cuando la expresamos en función de la composición de la fase de vapor, y es una función lineal, una recta, cuando la expresamos en función de la fracción molar en el líquido a través de la ley de Raoult.